Para iniciar nuestra preparación necesitaremos una amasadora en la cual agregamos la harina, la sal y el mejorador. Homogenizamos los productos alrededor de 30 segundos. Después de homogenizar alrededor de 30 segundos en velocidad lenta, agregamos el agua fría. Es muy importante trabajar con agua fría porque necesitamos que la masa tenga una temperatura baja al terminar el amasado. Entonces la harina tiene una temperatura, el agua fría tiene otra temperatura y más la fricción que nos produce la máquina va a hacer que la temperatura de nuestra masa suba y eso nos puede ocasionar problemas al momento de formar nuestros panes. Después de agregar el agua, seguimos batiendo en velocidad lenta, amasando en velocidad lenta por alrededor de 2 o 3 minutos. Cuando vemos que la masa ya se comienza a formar y se absorbió todo el agua, agregamos nuestra manteca. Es muy importante agregarla en este paso. ¿Por qué? Porque si agregamos la manteca al principio, podemos impermeabilizar algunos ingredientes, puede ser la sal, el mejorador, el gluten de la misma harina, y nos puede afectar en el producto final y que no se incorpore en su totalidad en la masa. Agregamos la manteca y continuamos amasando. Cuando ya vemos que se incorporó la materia grasa, han pasado alrededor de 3 minutos desde que comenzamos a amasar. Cambiamos a segunda velocidad o a velocidad rápida. Y ahí continuamos amasando por alrededor de 7-8 minutos, lo cual va a depender mucho de la máquina en cual usted la está realizando. Y ahí les voy a mostrar, cuando ya la masa se comienza a formar, en qué momento le agregamos la levadura y en qué momento terminamos de amasar. Pasado aproximadamente 5 minutos, vemos que la masa ya empieza a tomar forma, ya empieza a formar liga. Esto es el desarrollo del gluten. Esto lo logramos con el trabajo mecánico que le estamos dando acá en la amasadora, más el agua, la harina forma el gluten. Aún no está completamente desarrollado, nos faltan un par de minutos y este es el momento justo para agregar la levadura. Agregamos la levadura fresca. En caso de que usted trabaje con levadura seca o levadura instantánea, le recomiendo usar 1/3 de la cantidad que sale en la receta de levadura fresca, y en comparación a la levadura fresca debe agregarla al principio junto con la harina. Junto con todos los ingredientes secos, agrega la levadura instantánea. La fresca se agrega, como le mencionaba ahora, cuando la masa ya se está formando. Y continuamos amasando en velocidad alta los minutos que nos faltan. Pasado alrededor de 8 minutos desde que comenzamos el amasado, y para saber cuando nuestra masa está lista, tomamos un trozo de masa, lo cortamos y, como les explicaba anteriormente, el tema del desarrollo del gluten es muy importante para saber que nuestra masa esté lista. Como vemos, ya se ha formado completamente la red de gluten. Esto es muy importante para panes que necesitan volumen. Esto nos va a ayudar en la fermentación, a retener los gases de la fermentación y a obtener un buen volumen final. Ahí nuestra masa ya estaría lista. Y como les decía, tiene que salir a una buena temperatura, alrededor de 20-23 grados. Y para eso es muy importante trabajar con agua fría. La sacamos, la llevamos a nuestro mesón y vamos a dividir ahí en las diferentes preparaciones que vamos a hacer. Para trabajar en nuestro mesón, les recomiendo agregar una pequeña película de harina para que no se nos pegue la masa. Y ponemos nuestra masa. En este paso es muy importante contar con un buen cuchillo, con un buen filo para evitar accidentes y una pesa para pesar con exactitud, valga la redundancia, los productos que vamos a realizar. De esta masa vamos a sacar 3 variedades de productos. Vamos a sacar panes de frica o panes de hamburguesa, panes de completo y panes de molde.
Vamos a comenzar cortando para los panes de molde, el molde americano, el molde pequeño. Vamos a cortar bollos de 400 gramos. Ahí tenemos 400 gramos. Vamos a realizar tres bollos de 400 gramos. Cuando tengamos cortados nuestros bollos, los tomamos y los vamos a ovillar y los vamos a dejar reposar un par de minutos. Para ovillar, súper simple, tomamos el trozo de masa que cortamos. Una manera fácil y rápida es tomar las puntas y ir dejándolas al centro. Por todo el contorno de la masa, las dejamos al centro y esto lo damos vuelta y con la ayuda de ambas manos empezamos a ovillar hasta que quede nuestra superficie lisa. Como ves, es un movimiento de ida y vuelta con nuestras manos. Queda nuestra masa lista. Repetimos lo mismo por todo alrededor de la masa, la llevamos al centro, la giramos y con la ayuda de nuestras manos empezamos a ovillar. O otra forma, que después con el tiempo la va a poder obtener, tomamos nuestra masa y sobre la misma empezamos a girar con la ayuda de ambas manos. Hicimos en principio lo mismo que anterior, tirar todos los bordes al centro, después volteamos y ovillamos. Y con la ayuda de una bolsa, un trozo de plástico, lo que usted tenga a mano, para evitar que se nos reseque la corteza. Para el formado de nuestro pan de molde, vamos a usar moldes americanos, el de este tamaño, alrededor de 20 centímetros de largo, siempre con algún tipo de algún agente desmoldante. Hay que trabajar todas las latas, todos los productos, ya sea aceite, venden desmoldante para evitar que se nos pegue el producto al molde. Tomamos el bollo, que ya reposó alrededor de 10 minutos, lo giramos, lo desgasificamos, que es sacar los gases que generó en este pequeño tiempo. El borde del centro lo aplastamos, lo sellamos. La parte de abajo lo mismo. Y esto lo cerramos sobre sí. Giramos, lo apretamos levemente abajo para que se cierre bien. Y así, tal cual, con la forma, sin bajarlo, lo llevamos al molde. Repetimos, nuevamente lo mismo. Tomamos el bollo, lo giramos, lo bajamos, lo desgasificamos. ¿Por qué lo desgasificamos? En este corto periodo, que fueron alrededor de 15 minutos, 10-15 minutos, el producto ya empieza a fermentar. El pan, la masa, comienza a fermentar desde el momento que le agregamos la levadura. Por eso se la agregamos al final del proceso. Entonces estos 15 minutos, 10-15 minutos, el pan ya comenzó a fermentar. Entonces aquí le quitamos el exceso de gas que generó para que después la miga nos quede lo más pareja posible. Cerramos al centro nuevamente y cerramos sobre sí y apretamos para que quede cerrado abajo. Si hay algún tipo de imperfección por la orilla, lo cerramos y así tal cual lo llevamos al molde sin bajarlo. Tomamos nuestro último bollo, hacemos lo mismo, desgasificamos para que la miga nos quede lo más pareja posible, cerramos el centro, volvemos a cerrar y cerramos sobre sí. Como decía, cerramos aquí la orilla si nos queda algún tipo de imperfección. Si nos queda alguna burbuja, si es muy pequeña, aquí se alcanza a ver, después cuando fermente esto va a crecer. Así que les recomiendo, si la pueden pinchar ahí, y después ya lo vuelve a estirar y se cierra completamente. Y en este caso, vamos a tomar una bandeja, le vamos a poner un papel de cocina, papel absorbente. Tomamos nuestro bollo y hacemos este movimiento.
completo. Que quede bien humedecido. Y tenemos aquí un mix de semillas. Usted puede hacer una semilla, todas las semillas que quiera. Y le agregamos semillas por todo su contorno. Ahí con la ayuda de las manos lo giramos. Aquí tengo linaza, amapola y avena. Lo tomamos de abajo, siempre nuevamente el cierre que quede hacia abajo, que queda completamente lleno de semillas, y lo llevamos al molde sin mover de acá. Y esto lo llevamos a fermentar. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo que le dije anteriormente, va a depender mucho de las condiciones donde fermentemos. Si es en cámara de fermentación, si es afuera, temperatura ambiente, lo mismo, siempre cubierto, hasta que empiece la masa a llegar al borde del molde. El tiempo, como les decía, va a depender de muchos factores ambientales. Va a ser alrededor también de una hora y media, por ahí. Ahí lo vamos a ir viendo en el momento exacto de que tenemos que hornear. Lo llevamos a una lata y lo llevamos a nuestra cámara de fermentación. Han pasado 2 horas desde que dejamos nuestro molde en la cámara de fermentación. Como pueden ver, ese es el volumen que necesitamos antes de hornear. Horno a 180 grados por alrededor de 20 minutos. Si su horno tiene inyección de vapor al comienzo, le agregamos un segundo. Después de 22 minutos, están listos nuestros panes de moldes. Esto hay que desmoldarlos de inmediato después que salgan del horno. Así que saliendo del horno, con la ayuda de guantes y en una reposadera o bandeja o lata perforada, los desmoldamos y los dejamos enfriar de costado para evitar que colapsen y se nos arruguen.